Diferencia para emprender en España como autónomo o SL. En este live junto a voyemigrar.com te lo contamos. El tema de hoy lo habíamos escogido porque es súper importante y por eso quiero que quede en el perfil, tanto nuestro como en el tuyo. En el 90% de las asesorías que yo tengo cuando hablamos de trabajar por cuenta ajena, ¿okay? Todo el mundo tiene la idea, no, yo hago una sociedad limitada, no me importan los impuestos, no, yo me hago autónomo, o sea, no se está claro. Entonces le pedí a Andy información para que nos dé la información más fiel de que, bueno, ¿qué es una sociedad limitada? ¿Qué es un autónomo? ¿Cuáles son las diferencias? Ya te dejo aquí la palabra para que tú les respondas. Vale, pues bueno, básicamente en España, para los que no están aquí, hay muchas formas de emprender. O sea, cuando vas a montar un negocio, tienes que tomar la decisión en función de qué figura jurídica vas a usar. La más fácil, rápida y efectiva y de menos coste es el autónomo, ¿vale? Exacto. El autónomo viene bien, tiene dos vertientes. Uno es cuando nos planteamos el autoempleo, es decir, yo soy masajista, por ejemplo, y voy a darme de alta autónomo para hacer mi autoempleo. Entonces cumplo unas obligaciones ante la agencia tributaria y ante la seguridad social, a pesar de que sea yo sola la que trabaja con esa actividad. Pero también el autónomo, a veces comenzamos como un masajista de autoempleo y el negocio va evolucionando, te das cuenta que el mercado tiene más clientes y tal vez te buscas a personas que te colaboren o que te ayuden para ya pasar a lo que sería una estructura de empresa. Entonces, ya el autónomo deja de ser solo autoempleo, sino que ya te estás formando en tu proyecto de que tú quieres tener tu empresa, en una empresa como tal, que no solamente en el cual tú puedas vivir, sino que a través del autónomo empiezas a tener una estructura empresarial. Y esto es muy importante separarlo y que lo tengas claro a la hora de emprender, cuál es tu alcance inmediato de tu objetivo empresarial, porque esto es lo que te va a determinar cómo inclusive llevar la contabilidad siendo autónomo. Es decir, siendo autónomo sin pasar a ser SL, hay dos maneras de generar la información financiera o contable. Una es como autoempleo, que es bastante sencilla, y la otra si quieres crecer como empresa, ya tienes que empezar a llevar la tipología de una empresa, es decir, contabilidad con estados financieros, conciliación de bancos, con mayor nivel de detalle. Entonces tienes que tomar, si tu decisión es ser autónomo, tomar la decisión en cuál de las dos líneas vas a ir. Claro, pero en un principio, suponte, alguien que va a hacer un emprendimiento y no está claro cuánto puede producir en un principio, ¿tú recomiendas de hacer una sociedad limitada o que esta persona pruebe como autónomo y en un año evalúe si vale la pena hacer la sociedad limitada? Sí, la mejor opción, si no tenemos conocimiento del mercado, o sea, no estamos seguros de cómo va a reaccionar el mercado, tu actividad aún no la has probado en el mercado, la mejor opción que tienes es darte de alta como autónomo y tienes exactamente un año para probar tu actividad y ver si ese negocio va a ir a más. ¿Por qué un año? Porque durante ese año tienes bonificaciones de la seguridad social que puedes aprovechar y es un año bastante el tiempo prudente para probarlo cómo va y probar los clientes, el mercado, tus productos y todo lo demás. Además que el autónomo tiene una ventaja. La ventaja es que te das de alta o te das de baja en 24 horas. Si tú decides hacer una sociedad limitada o una CA, tienes que tener muy claro que es como cuando traes un hijo al mundo, porque literalmente nace una personita. Literalmente creamos una sociedad con un CIF independiente que tiene unos padres y esos padres son pues los dueños, los accionistas o los administradores. Y una pregunta, disculpa que interrumpa, sí, porque es una duda. ¿Esos dueños, accionistas o administradores que van a esa sociedad tienen que estar dados de alta de autónomo, verdad? Para poder estar ahí. Hay una ley, hay muchas vertientes. Hay una ley la ley nos indica que si el administrador de la sociedad tiene al menos el 50% de las acciones, porque una cosa es tener acciones y otra cosa es administrarlas. Entonces, Sí, claro. Si eres socio administrador y tienes el 50%, tienes que ser autónomo societario, se llama. Y ese autónomo societario solamente pagará cuota a la seguridad social, pero no hace trimestres haciendo. La que declara es la sociedad. Okay. La que declara es la sociedad. Ok. Es que esa es una de las dudas que siempre... Eso es. Pero, ojo con esto, si vienen dos socios capitalistas o personas que ponen el dinero y asignan un administrador residente en España,
Ese administrador, si no tiene acciones o tienes menos del 25%, tenemos que darle de alta por régimen general asimilado. Es decir, ese administrador es como si fuera un empleado de la sociedad. Pagará los seguros sociales como si fuera empleado, que es bastante elevado, más o menos unos 600 euros de seguridad social mensual, si no tiene acciones. Sí. Entonces, como son tantos caminos que coger, lo mejor... La verdad que es variado y complejo, y las personas creen, o sea, yo lo que veo, por ejemplo, en el gentilicio venezolano y colombiano, es que todo el mundo te dice, yo voy a poner una empresa, voy a poner una sociedad. Digo, pero ¿estás averiguado? No, me da igual, si no tengo una empresa no soy nadie. O sea, no desconocen el término de que uno puede ser autónomo, y eso significa que eres una empresa a nombre tuyo y que puedes tener una marca comercial como la tuya o como la mía, que se registran y es una marca comercial. Eso es, tú tienes tu marca comercial que es tuya y será tuya durante los próximos 10 años, que es con lo que te lo otorgan. Y luego, pues tienes tu nombre fiscal, que puede ser tu autónomo o la SL que creaste. El autónomo es fácil de dar de alta y baja, y con una buena asesoría no pasa nada porque das de baja y presentas los impuestos que te quedan trimestral o anualmente y ya está, no hay más problema. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad se constituye a través de un notario, pasa al registro mercantil. O sea, tiene una cantidad de fases, luego hay que hacer trámites en Seguridad Social, en Hacienda. Y así como se constituye, si tú el día de mañana quieres decir ya no quiero estar más con esta sociedad, la tienes que desconstituir en el mismo rango de tiempo y coste. Entonces, ¿qué pasa mucho? Un montón de veces la gente va, por falta de información, crea sociedades, las deja en el tiempo, en muchos casos no declaran ni siquiera. Y entonces, ¿qué pasa? La sociedad se queda ahí y empiezan a generar sanciones. Y para poder liquidar esa sociedad hay que pasar por el mismo proceso de constitución. Y es lo que la gente pues no tiene conciencia. Y cada cliente que llega a nosotros intentamos decirle el pro de la sociedad y el contra. Es decir, lo vamos a crear, pero si ya la vamos a crear tenemos que intentar que funcione, porque las obligaciones son miradas con mucha lupa y además sacarla de circulación o hacer que muera la sociedad lleva su trabajo. O sea, no es tan fácil como el autónomo. Bueno, como la que te comenté estos días, que un señor se va a mudar a España, se quiere dar de alta para cotizar la seguridad social, pero no quiere trabajar, entonces simplemente pagar la seguridad social para obtener el beneficio de su pensión cuando sea mayor. No. Y me decía que no tenía sentido, bajo ningún concepto, tener una gestoría, que para qué, pues con él pagando la seguridad social, Hacienda no le interesa, entonces esa figura no existe. Bueno, esa figura no es correcta, porque se supone que si estás cotizando es porque estás generando una actividad recurrente. Exactamente. Una actividad recurrente, esa es la palabra. ¿Cuándo debes cotizar en Seguridad Social? Cuando generas una actividad recurrente en el tiempo y generas ingresos. Esa es la respuesta. Exactamente. Luego hay gente que lo entiende y personas que no lo entienden porque creen que podemos hacer lo que quieran. Al final estos problemas salen con los años, ¿sabes? O sea, pueden pasar uno o dos, pero al tercero sale el problema. No, y cuando sale no es el problemita, es el problemón. Eso es. Entonces, lo primero, antes de iniciar, para mí, por ejemplo, hago esta llamada. Para iniciar cualquier trámite de este tipo, si me va a dar de alta por cuenta ajena, es hacer una asesoría con ustedes. ¿Dónde te pueden conseguir, Ani? En las redes sociales. Nosotros siempre te etiquetamos en @QBO-asesores. Sí. Pero también si puedes dejar tu teléfono para que se comunique. Sí, nuestro móvil tiene la página web, también hay unos formularios por la página web que pueden llenar y los contactamos. Tienen el móvil principal, es 654-713843, luego lo ponemos en la historia si quieren. Y además tienen el correo electrónico, que es lo más efectivo. Todo lo manejamos por correo porque todo debe estar documentado, desde que inicias hasta que sale con nuestra relación comercial, y es contacto@asesoría.qbo.es. se los ponemos al final, pero la moraleja o el mensaje de gran valor de este live es que no se vayan a primeras a hacer una sociedad sin antes informarse. Exactamente. Porque hay incluso personas que las constituyen y las dejan allí en el tiempo pensando que es que las voy a usar en algún momento y por eso ya la hice. Esa es otra. Y ahí puedes tener riesgo de sanciones. Exacto, porque te dicen, no, pero yo la constituí y la dejé ahí.
eso no me va a traer ningún problema, no, eso trae sanciones. Sí, a largo plazo, si ya has comunicado a Hacienda que iniciaste actividad, pues vas a tener que declarar los impuestos, así sea en cero. Porque otra cosa que tenemos que estar claros, podemos ser los mejores contadores públicos de nuestros países de origen, los mejores contables, pero, y yo no lo quito, que la contabilidad es la misma, debe y al haber es lo mismo, pero la gestión fiscal en España es bastante compleja. Yo en mis años que tengo aquí, que son muchísimos, también veo que tienen variaciones constantes, y si tú no tienes bueno, como me ha pasado a mí, si tú tienes un mal gestor, no tienes un buen ángel de la guarda, no se va a llevar el gestor por delante, se lo llevas a uno. Así y después de cómo haces el apaño. Sí, la responsabilidad directa es de los administradores, los dueños, y en el caso del autónomo, pues del propio autónomo. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no exime que cumplas las obligaciones. Que tú estés bien o mal asesorado no es responsabilidad de la agencia tributaria. Es tu responsabilidad propia, que debiste haber hecho un stop antes de comenzar tu actividad para hacerla programadamente. ¿Qué pasa? Que el desespero a veces en España es difícil vivir, porque todos hemos pasado por esto. Entonces, el desespero de generar ingresos pues nos hace tomar decisiones muy rápidamente, nos damos de alta sin saber cuáles son las obligaciones, o creo una sociedad porque me dijeron que me van a dar un contrato si la tengo, y luego que la crean ya no tengo el contrato y queda la obligación ahí pendiente. Una sociedad a nivel de gestoría tiene más costes de mantenimiento que un autónomo. Justo esa pregunta te iba a decir, mira, me adivinaste el pensamiento, te iba a decir, a nivel de costes, ¿cuál es la diferencia entre ser un autónomo y ser una sociedad? Mira, que cualquier gestor puede controlar un autónomo de una manera más sencilla, como te digo, si a las malas el cliente le va muy mal, con tener sus declaraciones al día, ¿sabes? Sus obligaciones básicas al día, esa persona no va a tener problemas. Pero es que una sociedad tiene obligaciones más complejas, tiene obligación de reportar todas las operaciones del banco, por ejemplo. Cualquier gestoría va a tener más costes para mantener este servicio. Además, todos los años en el mes de julio se presenta el impuesto a sociedades obligatorio, que el impuesto a sociedades es el análogo a la renta anual del autónomo. Exactamente, te iba a decir, es como el signo, ¿no? Eso es. Entonces, de la renta anual del autónomo. Eso es. Y entonces ese impuesto a sociedades normalmente se presenta y luego hay que llevar los estados financieros de la sociedad, porque es una persona, al registro mercantil. Entonces, esto se hace todos los años y eso acarrea un coste. Tenga o no tenga actividad, hay que hacer esta obligación. Entonces, sí, pero hay gente que desde la ignorancia, como decir, no, ya yo creé la sociedad y dejé el nombre ya hecho y algún día en unos años lo veré. La uso, muchas veces nos llegan, y lo que pasa es que cuando vas al registro mercantil a reactivar la sociedad, te han cerrado la hoja registral y tienes que actualizar ese poco de años para poder activar esa sociedad. Entonces lo mejor es la sociedad desde un principio. Sí, es que todos estos problemas se pueden evitar simplemente con darle el valor al asesor, que no digo que seamos nosotros, que si somos nosotros mejor, pero cualquier asesor, cualquier gestor, tienes que ir de la mano con un gestor. Es que no intentes hacerlo. Eso es lo que más me cuesta a mí cuando hacemos las asesorías de migración, por ejemplo. En el caso del nómada digital, el nómada digital trabaja para una empresa en el extranjero, pero uno de los requisitos es que tiene que tener el compromiso de darse de alta en la seguridad social. Y bueno, tenemos el modelo del compromiso. Entonces, cuando yo le digo, ahora mira, te pasamos el teléfono de una de nuestras gestoras de confianza, no, pero si yo me doy de alta, a mí no me hace falta una gestora. Yo, sí, porque cada hacienda, tú le estás diciendo a Hacienda, soy una empresa. La cosa es que no te lucres en el país. Otra cosa es que no tengas beneficios en el país. Pero de que tienes que hacer el proceso administrativo, tienes que hacerlo sí porque sí. Y me cuesta muchísimo que la gente entienda eso. Sí. Piensa que sí, porque ¿sabes por qué? El sistema en España. Porque nuestro trabajo es silencioso e intangible, siempre se lo digo a todo el mundo. O sea, tú le dices a un cliente lo que le va a costar su mensualidad y él no entiende la cantidad de procesos que nosotros hacemos todo el día. Entonces, yo trato de explicárselo. Todo el equipo está todo el día explicándole, pero es un trabajo muy intangible, pero peligroso. O sea, si a mí misma, yo hago asesoría fiscal, incluso cuando me preguntan, siempre os mando a vosotros, pero el tema, por eso, el nómada digital sí es mi deber explicarle, o cuando va a hacer un emprendimiento también es mi deber explicarle
que tienen que tener dentro de la estructura de costos asociados lo que significa tener el gestor y los impuestos añadidos a esto. Eso es, Okay. Sí, porque si no te va a salir más caro, tarde o temprano, va a salir más caro. En el mes de agosto, ahora, o sea, que empieza mañana ya el verano, o sea, el mes de agosto en sí, ¿ustedes van a trabajar horario normal o vas a tener una reducción de horario? ¿O a ver, lo vas a hacer? Normalmente estamos siempre de 8:30 a 3 de la tarde, seguro estamos, pero luego el equipo se va turnando, tornamos vacaciones para intentar estar hasta las 6 de la tarde. O sea, Claro. No estamos con la misma efectividad, pero si nos envías un correo, se te responderá. ¿Sabes? Porque tal vez por la tarde, hoy salgo yo, mañana sale un compañero, porque es el único mes donde las gestorías podemos descansar. Entonces, nosotros no, porque la verdad que en agosto migra mucha gente. Mucha gente aprovecha el tema de que puede pasar más fácil, o que los hijos han terminado el colegio, o sobre todo los que van a hacer visas estudiantiles que empiezan en septiembre, como no pueden tenerse más de 60 días para meter la documentación. Entonces nosotros sí seguimos trabajando en nuestro horario normal de 9:30 a 2 y de 3:30 a 7. ¿Por qué no bajo esa hora de las 7? Porque nosotros después de las 5 tenemos mucho trabajo con América. Ya. Entonces ya si me quito esas horas, la gente tendría que levantarse a la madrugada a hacer las asesorías. Pues, nosotros intentamos estar como un poco como los médicos de guardia. Un poco de guardia porque el cliente no puede quedar desatendido. ¿Por qué? Porque igual en agosto, un viernes por la tarde de agosto, que uno cree que el fiscal o el funcionario puede estar de vacaciones, te emite un requerimiento de Hacienda y hay que prepararlo, por ejemplo. Exactamente. Entonces no podemos, ese es el trabajo intangible que las personas, pues bueno, muchas sí que lo valoran, de verdad que tenemos clientes maravillosos y cada vez más, porque hemos hecho conciencia en las personas, pero hay muchos que no están todavía enterados y no ven el trabajo de tener esos turnos de trabajo tan fuertes, que a veces a las 10 de la noche te escriben y tú llega una fiscalización un viernes por la tarde y yo puedo estar de verano, pero yo no voy a dejar que el cliente se vaya al fin de semana preocupado. Al menos lo miro y le digo, lo comprobamos y se le dice, tranquilo que el lunes lo resolvemos, no es urgente, podemos esperar hasta el lunes. Y ya eso para el cliente es vital. Vital porque si no pasas todo el fin de semana pensando en Hacienda, ¿sabes? Sí, es así. Y eso es parte de nuestro servicio. Yo con la mala experiencia que tuve de las gestorías, no solamente no te contestaban como te comenté, sino que si tú tenías un problema grave, bueno, espérate para que lo resuelva, bueno, o sea, terrible. Te sentías desprotegido, terrible. Por eso desde Voy a Migrar le pido a Ani que hagamos estos live para que ustedes tengan información y que les dé la información general. Vuelvo a repetir, aquí no hay ningún acuerdo comercial, sino que Ani es nuestro gestor y de verdad la diferencia es tan brutal de tu asesoría y la atención tuya y de tus empleados que, mira, que todos los demás sepan cómo se deben hacer las cosas y gracias a Dios tú nos estás dando la información. Es una maravilla porque estamos dando información que a lo mejor no la necesitas hoy, pero mañana sí la puedes necesitar. Así es. ¿Vale? Sí, quedarse con esta información de antes de emprender, un asesor. Siempre lo decimos en todos los live. Antes de emprender, un asesor. Segundo paso, ¿qué camino voy a tomar? ¿Qué tipo de autónomo voy a hacer? ¿Voy a hacer un autoempleo o voy a hacer emprendimiento como autónomo? ¿O ya voy a hacer la SL? La SL debería hacerse si tienes un capital de por medio. Es decir, si tienes un hermano, un cuñado, un socio, un amigo de toda la vida y vamos a aportar un capital, 30.000, 40.000, 50.000 euros, sea lo que sea, lo más recomendable es constituir una sociedad, porque jurídicamente te protege, ¿vale? Porque hoy somos hermanos, mañana no sabemos. Lo vemos muchas veces. Sí, bueno, yo lo veo mucho con los esposos. Eso es. Entonces, si hay un capital fuerte de por medio, lo mejor es hacer una SL, tenga el coste que sea parte del proyecto de la Constitución y estar asesorado. Seguiremos trabajando, ya me imagino que será para el mes de septiembre. Me gustaría que habláramos un poco ya en septiembre de lo que son las presentaciones de los impuestos, quién tiene que presentar el IVA, qué es el IRPF y todos esos términos que son un poco desconocidos cuando emigramos. Por mi parte te doy las gracias que a pesar de toda la situación de Venezuela no hayas aportado tu conocimiento el día de hoy. Sí. Y bueno, para ti, para tu familia y para todos, que todo salga bien, que seamos victoriosos si Dios quiere en esta situación. Finalizar decir que nuestra herramienta o el poder que tenemos somos nosotros mismos,
cada uno aportando su granito de arena. Por nuestra parte estaremos trabajando duro por el equipo que tenemos, por las familias y por todos ustedes. Es nuestra forma de dar la fuerza que necesitamos. Bueno, y mucho ánimo a los que van por emprender, que sí se puede también. Sí, que sí se puede, sí se puede. Bueno, un vale, abrazo. Gracias, saludos. Te pongo como colaboradora, ¿no? Gracias, hasta luego.